Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10. Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amén. Vamos a reverenciar la palabra del Señor, no como costumbre, sino como reverencia, amén. Teniendo respeto, aleluya, a la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. Leemos palabras de Dios bajo el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Vamos a repetirlo otra vez, 10. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Aleluya. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Vamos a hablar bajo el tema unidos. Ese es el tema, unidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Unidos. Para nadie es un secreto, aleluya, que en estos tiempos, aleluya, en que estamos viviendo hoy en día dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, siempre se ha visto, aleluya, mucho desacuerdo, mucho desarreglo, mucho desorden en el ámbito, aleluya, de la unidad, en el ámbito de permanecer unidos, aleluya, como pueblo del Señor, como iglesia de Cristo que somos. Aleluya. Y se va a encontrar con personas, con hermanos que dicen, aleluya, que la congregación está fría porque no hay unidad. Se va a encontrar con personas, aleluya, que dicen y hablan de esta manera, aleluya, que en la iglesia no se mueve el poder de Dios porque no están unidos. Pero, aleluya, pero sabe, aleluya, también se va a encontrar con que las mismas personas que dicen que a la iglesia, aleluya, le falta unidad, no se unen tampoco. Aleluya. Porque muchos son buenos, aleluya, para hablar y decir que hace falta la unidad dentro de la iglesia. Pero se convoca, aleluya, una reunión y pocos vienen. Se convoca un matutino y pocos vienen. Se convoca un ayuno y pocos vienen, aleluya. Y muchas veces los que dicen que falta unidad son los que menos están. Aleluya. La palabra del Señor nos enseña, aleluya, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 22, aleluya, capítulo 20, que digo, aleluya, una guerra que se encontraba, aleluya, en el pueblo de Judá, aleluya. Dice que los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, ellos comenzaron, aleluya, a decir que iban a ir en contra del reinado, aleluya, de Josafat, que en aquel entonces gobernaba en Judá. Aleluya, la palabra del Señor nos enseña, aleluya, que el pueblo, aleluya, de Judá era un pueblo pequeño. Mas sin embargo el adversario de este pueblo era un pueblo numeroso, un pueblo que tenía grandes ejércitos, aleluya. Muchos se unieron, aleluya, para ir en contra de aquel rey, en contra de aquella nación, aleluya. Dice que cuando el rey se enteró, aleluya, que los enemigos venían en contra de él, en contra de su gente, en contra de su reinado, aleluya, dice que se fue a la plaza y se arrodilló. Y sabe, la Biblia nos enseña que el pueblo de Judá lo siguió, aleluya, y se arrodilló con él también en la plaza, se arrodilló con él también en ese lugar, aleluya. Estas personas entendieron la visión del líder, aunque el líder no le había dicho que se unieran en aquel lugar. Había entendido una visión y un llamado, aleluya. Solamente con mirar se dieron cuenta, aleluya, lo que el rey le estaba demandando sin necesidad de que se lo dijeran. Pero ahora en este tiempo, aleluya, vemos a los pastores orando y muchas veces decimos, no, el pastor ora por mí, pero yo no oro. No, los pastores ayunan, pero yo no ayuno. Los pastores buscan de Dios y piensan, aleluya, que porque los pastores buscan de Dios, porque los líderes buscan de Dios, aleluya, ellos también tienen de Dios, aleluya, el que no lo busca. Aleluya, en este tiempo, aleluya, la visión, aleluya, que se ha dado siempre es una visión de estar unidos, aleluya. La Biblia dice que ellos tienen mejor paga de su trabajo, aleluya. O sea, cuando hay un nivel de unidad, aleluya, la presencia del Señor desciende aún mayor, aleluya. Porque hay un pueblo que se une, aleluya. Hay un pueblo que está dispuesto a unirse, aleluya, sin necesidad de que le diga alaba a Dios, aleluya. Ellos mismos comienzan a exaltar el nombre de Jehová, aleluya.
La palabra de Dios, aleluya, en el libro de Crónicas, aleluya, dice que el pueblo se arrodilló, aleluya, a orar, que el pueblo se arrodilló, aleluya, a gemir, a clamar, aleluya, con su rey, aleluya, a clamar con su líder, aleluya, porque sabían y conocían que su socorro solamente venía de Jehová, aleluya, que el único que le podía dar respuesta, aleluya, a aquel enfrentamiento que estaban viviendo era el Señor, aleluya, era Jesucristo, aleluya, el único, aleluya, que puede ayudarnos. Se llama Él, Jehová Dios, aleluya, varón de guerra. Ese es su nombre, aleluya. Dice, aleluya, que cuando ellos estaban orando, se levantó un profeta, aleluya, un hombre de Dios, aleluya, y comenzó a declararle palabra al pueblo, palabras al rey, aleluya. Se paró de delante de la multitud y comenzó a decir, aleluya, que Dios le iba a dar la victoria, aleluya, pero que tenían que permanecer unidos en alabanza, aleluya, que Dios le iba a dar la victoria, pero ellos tenían que permanecer y creer en una unidad, aleluya, aunque no estaban viendo respuesta quizá de parte de Dios. Ya había una palabra de restauración, ya había una palabra de aliento, ya había una palabra, aleluya, que lo estaba respaldando y le estaba diciendo, aleluya, que Dios le iba a dar la victoria, aleluya, pero que si permanecieran unidos, aleluya. Dice, aleluya, que el rey se levantó y dijo, aleluya, que si creen en sus profetas iban a ser prosperados, y si creían en Dios iban a ser salvos. Él, aleluya, aceptó la palabra que Dios le estaba dando sin necesidad, aleluya, de pedir confirmación. Estaban necesitando, aleluya, algo, aleluya, un aliento, aleluya, alguien que lo empujase a propósito de Dios. Y este hombre de Dios se levantó a decirle que permanecieran unidos, aleluya. Que hizo este rey, siguió la visión y dijo, aleluya, dice que el otro día se levantó, y cuando, aleluya, este hombre se comenzó, aleluya, se levantó, aleluya, le dijo al otro día que se levantaran todos los que cantaban alabanza, aleluya, todos los que pertenecían al coro de la alabanza, les dijo que permanecieran, aleluya. Aleluya, le dijo, aleluya, que buscaran de Él, aleluya, que buscaran de su rostro, aleluya. Aleluya. Y dice, aleluya, que mandó a vestir, aleluya, a los del coro, aleluya, como si fuesen, aleluya, a adorar el arca del pacto. Aleluya, levantó, aleluya, aleluya, mandó a vestir a los del coro, aleluya, con la vestidura sagrada con la que, aleluya, se exaltaba Jehová en aquel momento, aleluya. Y la vestidura se la pusieron y se levantó de mañana, aleluya. Me imagino que estaba contento porque había tenido una respuesta de parte de Dios, aleluya, aleluya. Y dice que, aleluya, en el capítulo 22 de Segunda de Crónicas, que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los enemigos de ellos las emboscadas de ellos mismos, y se mataron los unos contra los otros. Dios le confundió la mente al enemigo, aleluya. Dios le confundió la mente al enemigo y ellos mismos se mataron. Aleluya. No había, aleluya, necesidad, aleluya. No había necesidad, aleluya, de que ellos pelearan con sus manos, aleluya. No había necesidad, aleluya, que ellos tuvieran, aleluya, que derramar sangre, aleluya, entre ellos mismos, sino que el mismo Dios, aleluya, cuando el pueblo se unió, el enemigo comenzó a confundirse, aleluya. Y usted sabe, aleluya, es que el enemigo, aleluya, cuando hay una iglesia que se une, el enemigo tiene miedo. Cuando hay una iglesia que se une en alabanza, el enemigo tiene miedo. Pero hoy en día, aleluya, hay que obligar a la iglesia para que alaben a Dios. Aleluya, usted se da cuenta que hoy en día, aleluya, la gente de la iglesia parece maniquí, aleluya, parado. Cantan las alabanzas y no aplauden, aleluya, se sientan, aleluya. Le dicen que se levanten, aleluya, y se permanecen ahí sentados. Y dicen, no hay unidad. ¿Cómo va a haber unidad si usted no se une, aleluya, en la visión del líder? ¿Cómo va a haber, aleluya, una unidad si usted no se une cuando el pueblo está alabando a Dios, aleluya?
Y hay gente, aleluya, que tienen acepción, aleluya, de personas, aleluya, que cuando ven que un hermano va a predicar no van al culto. Y dicen que hace falta unidad. Que cuando el hermano va a cantar se sale del culto y dice, no, no hay unidad. Aleluya. No es que no hay unidad. Hay dos o tres que permanecen unidos, aleluya, mientras los otros permanecen rebeldes, aleluya. Hay dos o tres que permanecen firmes, aleluya, mientras otros, aleluya, se levantan ahí por ahí, aleluya. En este tiempo Dios demanda de esa unidad. La Biblia dice que, aleluya, ahí envía a Dios bendición y vida eterna, aleluya. ¿Pero qué? Cuando hay una iglesia que se une, aleluya. Cuando hay una iglesia que está pendiente, aleluya. La Biblia narra otra historia. En el libro de Samuel, de segunda de Samuel, capítulo 10. Y dice, aleluya, que, aleluya, adelantándole un poco a la historia, dice que había una guerra, aleluya. Había un pueblo, aleluya, de Amón, aleluya, que aleluya, le hizo algo desagradable a unos hombres que David había enviado a darle consuelo, aleluya, porque el rey había muerto y él envió a su hombre a consolar, aleluya, al que había quedado como rey, aleluya. Pero ellos, desagradando lo que David hizo, dice, aleluya, que hicieron mal contra los mensajeros de David, aleluya. Dice que ellos fueron en donde los sirios. Y cuando llegaron hasta donde estaban los de Siria, aleluya, dice que ellos los convocaron, aleluya, y los llamaron a ir a una guerra, aleluya, contra Israel. Y cuando se encontraba en esa guerra, dice que David mandó a Joab, aleluya, a que fueran a pelear en esa batalla. Pero como el ejército era muy grande, se dividieron en dos grupos. Aleluya. Se dividieron en dos grupos y dice que Joab le dijo a Abisai que si los sirios pudieran más que ellos, él iba a ir. Aleluya. Y si los de Amón pudieran más que él iba a estar ahí con él. Aleluya. Y dijo, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Aleluya. Pero hubo que, aleluya, hubo un acto de unidad en ese lugar. Aleluya. Hubo un acto de unidad en ese lugar. Aleluya. Qué bueno es, aleluya, cuando la iglesia se une, aleluya, en una guerra espiritual. Aleluya. Cuando la iglesia se une, aleluya, sinceramente, aleluya, no porque se sientan obligados en ir, aleluya, aleluya, sino que de corazón digan, yo voy a ir a clamar. Pero ¿cuántos nos dicen, ay Dios mío, otra vez me pusieron a mí a clamar a esta hora? Y comienzan a decir como que fuera un fastidio, aleluya, lo que le están mandando. Aleluya. Hacen un acto, aleluya, como que le molestara que le dijeran te toca predicar. Como que le molestara que le dijeran te toca ayunar tal día. Como que le peguen el corazón, aleluya, cuando le dicen eso, ¿sabe? Así usted ayuna, aleluya, con ese acto, aleluya, Dios no va a recibir ese ayuno. Porque no lo está haciendo de corazón, aleluya, sino que se siente obligado en hacerlo, aleluya. Cuando usted actúa de esa manera, aleluya, Dios no recibe la ofrenda, aleluya. Porque ¿qué usted piensa, aleluya? Que usted es el único que clama delante de Dios. Que, aleluya, que si su alabanza no está, aleluya, el pueblo se va a apagar, aleluya. Que si usted, aleluya, no está dirigiendo, aleluya, la iglesia se va a poner apática, aleluya. Pues bájese de esa nube, aleluya, porque si usted no quiere engrandecer la obra de Dios, va a haber otro que lo va a hacer. Si usted no quiere buscar de Dios, va a haber otro que sí va a buscar, aleluya. Si usted no, aleluya, si usted no quiere, aleluya, colaborar, aleluya, en unirse con la iglesia, aleluya, no se preocupe, aleluya. Va a haber alguien que va a decir, yo sí me voy a unir en alabanza, yo sí me voy a unir en oración, aleluya, yo sí me voy a unir a la visión del líder, aleluya. No por obligación, aleluya, sino porque siento la necesidad de hacerlo, aleluya. Qué bueno es, aleluya, cuando la iglesia siente esa necesidad de buscar de Dios y ella solita, aleluya, o él solito busca de Dios, aleluya, sin que lo presionen. Aleluya. Este hombre sabía que la guerra iba a ser fuerte y pidió ayuda. Este hombre sabía que la guerra no iba a estar fácil, aleluya, y pidió ayuda. Y entre los dos, aleluya, ganaron esa batalla. Entre
los dos ganaron, aleluya, esa guerra, aleluya, que estaba por delante, aleluya, por el frente. Pero como dice Eclesiastés, y si está uno solo cuando cae, ¿quién lo va a levantar? Si nunca se unió, aleluya, al clamor, si nunca vino al ayuno, aleluya, que se convocó en la iglesia, si nunca vino, aleluya, el matutino que se convocó en la iglesia, aleluya, si dijeron vigilia, aleluya, y a las 12 se fueron para su casa, aleluya, a veces ni van, aleluya, si dan un programa de trabajo, aleluya, y lo ven, aleluya, como molestoso, aleluya, cuando cae, ¿quién lo va a levantar? Si nunca puso de su parte, aleluya, en unirse con el resto, si nunca puso de su parte, aleluya, en unirse, aleluya, con los demás, aleluya, que estaban haciendo. Sigue la buena visión, aleluya. Si usted ve que alguien está alabando a Dios, acérquese, aleluya, y alaba a Dios con él, aleluya. No sea, aleluya, del grupo, aleluya, que ve que el hermano está danzando y se pierden de ahí, que ve que el hermano, aleluya, está recibiendo la bendición y en vez de acercarse para recibir también huyen, aleluya, como que se van corriendo, aleluya, y así quieren que Dios les bendiga, y así quieren recibir bendición de Dios, aleluya, pero no se une. ¿Cómo tú vas a recibir bendición de Dios, aleluya, si Dios derrama bendición cuando el pueblo está unido, aleluya? Si Dios derrama bendición, aleluya, cuando se unen en una misma visión, aleluya, ¿cómo vas a recibir, aleluya, bendición, aleluya, si no te estás uniendo, aleluya, al clamor, aleluya, de la iglesia? Aleluya. No todos, aleluya, hacemos lo mismo en la iglesia, pero cada uno tenemos un trabajo en particular. Aleluya. Cada uno, aleluya, tiene algo en particular en cómo engrandecer la obra de Dios, aleluya, en cómo engrandecer el ministerio de Dios, en cómo engrandecer, aleluya, la iglesia de Cristo, aleluya. Aleluya. Todo, aleluya, en la iglesia tenemos una responsabilidad, aleluya, pero entre todas las responsabilidades se une un mismo cuerpo. Y el mismo cuerpo es el que hace la obra. El cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia del Señor, aleluya. Pero ¿cómo tendremos victoria, aleluya? Si ve que el hermano, aleluya, se quiere levantar y no le das la mano. Si ves que el hermano, aleluya, está caminando, aleluya, con poca fuerza para querer escalar y seguir subiendo, y no le damos la mano, aleluya. Aleluya, ¿cómo se, aleluya, se puede, aleluya, decir que hay una unidad actuando de esa manera? Se tiene, aleluya, que hacer, aleluya, como hizo, aleluya, el ciego Bartimeo, aleluya, que aunque le empujaran, él seguía llamando a Cristo. Que aunque le dijeran, aleluya, que se callara la boca, seguía clamándole al Señor, aleluya. Qué bueno es, aleluya, que aunque nadie quiera alabar, tú digas, yo voy a alabar, aleluya. Y aunque los otros digan, mira, ve, está alabando solo, alaba solo, aleluya, si es preciso, aleluya. Porque eso Dios lo va a ver, aleluya. Porque Dios va a mirar eso también, aleluya. Porque hubo un acuerdo entre tú y el Espíritu. Porque hubo un acuerdo entre Dios y yo, aleluya. Y hubo alguien que dijo, yo me voy a decidir, aleluya, levantarme. Aleluya, yo me voy a unir, aleluya, con el hermano para yo levantarme también, aleluya. Me voy a unir, aleluya, con el que está buscando de Dios, aleluya, para yo levantarme, aleluya, también, aleluya. Y aunque te manden a callar, y aunque el enemigo te tire fuerte, aleluya, sigue adelante. Y aunque el enemigo te tire con presión, sigue adelante, aleluya. Porque cuando usted se une, aleluya, a una misma visión, aleluya, usted se levanta, usted se restaura, aleluya. Pero este es para el que se mantiene unido, aleluya. Porque hay quienes se quieren levantar, pero hay quienes aman el suelo, aleluya. Porque dicen que arriba reciben mucho golpe, que es mejor vivir un evangelio light, aleluya, donde no hay prueba, aleluya, donde el enemigo no te ataque, aleluya. Ese es para el que se la pasa así desunido,
Aleluya. Porque ve la guerra y sale corriendo, se va. Pero que voy, aleluya, cuando hay una iglesia que dice, yo voy a permanecer aquí. Aleluya. Aunque otros se vayan, yo voy a permanecer aquí. Aleluya. Aunque otros no quieran alabar a Dios, pero yo sí lo voy a alabar. Si el hermano no quiere orar, no ore usted, yo voy a orar, aleluya. Porque yo tengo una responsabilidad con Dios, aleluya. Porque yo un día decidí engrandecer la obra de Dios. Porque yo un día decidí dejar el mundo, aleluya, por engrandecer la obra del Señor. Aleluya. Y un día te pusiste de acuerdo con el Señor para que el Señor escribiera su nombre en el libro de la vida, aleluya. Hiciste un pacto, aleluya, para estar con Cristo, aleluya. Entonces, ¿por qué te desuyes del Maestro, aleluya? Entonces, ¿por qué muchas veces, aleluya, no estás en unidad con el Espíritu Santo, aleluya? Porque el Espíritu hace rato levantándote para que usted lo busque y usted siga, aleluya, en el suelo, aleluya. El Espíritu Santo desde hace tiempo demandando, pero usted sigue en el mismo lugar, aleluya. Ahora, ¿de quién es la culpa, aleluya? Aleluya. Bate las palmas para el Señor, aleluya. Aleluya, no le eche la culpa a nadie. Eche la culpa a usted mismo, aleluya. Ese es un tema que prediqué en la congregación allá. Aleluya, ¿de quién es la culpa? Aleluya, pero ese es otro tema, aleluya. Estamos hablando de la unidad, amén, aleluya. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Hechos, aleluya, que dos apóstoles fueron presos, aleluya, Jacobo y Pedro. La Biblia dice, aleluya, que Jacobo fue muerto, pero Pedro fue encarcelado, aleluya. Y cuando Pedro estaba ya preso, dice la palabra del Señor que la iglesia hacía constante oración por Pedro, para que Pedro saliera de la cárcel, aleluya. La iglesia, aleluya, se había unido, aleluya, para clamar por este hombre, aleluya, para que Dios le diera victoria en un proceso que estaba viviendo. Y fue tan fuerte el clamor en unidad que hicieron, la oración en unidad que hicieron, aleluya, que cuando se le apareció el ángel a Pedro, aleluya, para sacarlo de la cárcel, y Pedro mismo se lo creía, pensaba que era una visión, aleluya, pero Dios se le había aparecido, aleluya, ahí. Pero ahí estaba el ángel del Señor, aleluya, a causa de un clamor, aleluya, que la iglesia se había unido para hacer. Dios le dio victoria a alguien, aleluya, que estaba lejos. Usted sabe, aleluya, que para recibir victoria, cuando hay un clamor, aleluya, o un propósito, aleluya, si la iglesia se une, reciben respuesta de Dios rápido. Reciben respuesta de Dios, aleluya. Así tengan dos o tres unidos, reciben respuesta de Dios rápido, aleluya. Porque la Biblia nos enseña que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor. Aleluya, no se necesita de una multitud para ver la gloria, aleluya. Se necesitan de dos o tres que digan, yo voy a alabar a Dios, aleluya. Se necesitan de dos o tres que digan, yo voy a exaltar el nombre de Jehová. Se necesitan de dos o tres que digan, yo estoy dispuesto en engrandecer la obra. Yo estoy dispuesto, aleluya, en unirme con mi pastor, aleluya. Solamente dos o tres que tengan dispuesto, aleluya, en su corazón de estar unidos, aleluya, verán la gloria moverse a su favor, aleluya. Así como la iglesia se unió en oración, aleluya, y la oración ferviente rompió cadenas, abrió puertas, aleluya, y sacó un hombre de una prisión. Así cuando nos unimos en oración, en alabanza, se rompen cadenas, se abren puertas que el enemigo quizás había cerrado para tu vida, aleluya. Y hay liberación, y hay liberación de Dios, aleluya. Pero cuando se unen, aleluya, cuando se unen, aleluya, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, aleluya. Aleluya, no es que esté un hermano alabando y el otro aparenta ser el que está alabando, aleluya, pero tiene los pies en el suelo y la mente en otro lado, estando dentro de la congregación.
No con eso, aleluya, sino con los que verdaderamente de corazón le buscan al Señor. Aleluya, los que le buscan, aleluya, de verdad, aleluya, no de algo ficticio, aleluya. No solamente, aleluya, dentro de aleluya, cuando hay un culto, sino también allá afuera, también, aleluya. A eso, aleluya, que alaban a Dios continuamente, aleluya, en cualquier lugar, y no se avergüenza de decir que son hijos de Dios, y no se avergüenza de decir yo soy cristiano, yo soy de tal congregación, aleluya, porque saben, aleluya, a qué están llamados a ser, aleluya, y saben, aleluya, quizás cuál es el propósito que ellos tienen dentro de una iglesia, aleluya, dentro de la congregación. Y ahí se ve, aleluya, el verdadero amor, aleluya, dentro de la congregación, dentro de una iglesia, aleluya. Porque hay una iglesia que se une, aleluya, en una alabanza con amor, aleluya, con un acto de agradecimiento, aleluya. No sé con qué propósito usted alaba a Dios, aleluya, pero uno de mis propósitos de alabar al Señor, aleluya, es porque Él murió por mí. Y porque tengo la esperanza de que algún día le veré, aleluya. Porque tengo la esperanza de que algún día, aleluya, voy a estar delante de Él, aleluya, frente a frente, cara a cara, aleluya. Y yo creo que ese día llegará, aleluya. Pero qué bueno es cuando usted conoce ese propósito, aleluya, por el cual usted ha venido, aleluya. Aleluya, de que no ha venido a la iglesia, aleluya, para ver cómo el hermano viene vestido. Que no ha venido a la iglesia, aleluya, para decir, hermana, que la que pasaron tenía la falda corta. Que no ha venido a la iglesia solamente, aleluya, a venir a criticar al hermano, aleluya. O a murmurar, aleluya, del que está predicando, del que está alabando, aleluya. De decir, él no tiene derecho de estar montado en ese altar, aleluya. Ahí no mora la unidad. Ahí lo que está es el enemigo tomándote la mente. O tomando la mente, aleluya, de que piensa de esa forma, de esa manera, aleluya. Pero cuando hay una iglesia que se une, aleluya, que sabe verdaderamente y pone por obra, aleluya, lo que se le enseñó dentro de una congregación, donde él vaya, transmite de eso. Transmite, aleluya, de lo que tiene, aleluya. Y el que está desunido se une, aleluya, porque le gusta el fuego de Dios, aleluya. Le gusta lo que el varón tiene, aleluya. Le gusta lo que la hermana tiene, aleluya. Esa presencia, aleluya, que lo identifica donde se paren, aleluya. Aleluya, ¿sabe? Yo estaba por acá, y allá en la congregación donde estaba, aleluya, la pastora estaba hablando bien de un varón, pero yo no sabía de qué varón era. Pero ella dijo, no, el varón es de Barranca, aleluya. Y comenzó a decirme, me gusta, aleluya, la doctrina que él trae. Me gusta la enseñanza, aleluya, que él tiene. Aleluya. Y yo comencé a enseñarle fotos, aleluya, de la congregación, de los hermanos. Y ese varón del que ella me estaba hablando, es el varón que está ahí, ¿ve? Luis Manuel. Aleluya. La pastora, aleluya, no sabía que se congregaba en la misma iglesia, aleluya. Y le dijo, felicita más a su pastor, aleluya, porque el muchacho tiene buena enseñanza, aleluya. Porque el muchacho tiene buena, aleluya, doctrina, aleluya. ¿Sabe? Eso es lo bueno, aleluya. Cuando usted agarra lo que su pastor le enseña, aleluya. Que donde usted se para, aleluya, va a haber algo diferente, aleluya. Va a haber algo que va a llamar la atención, aleluya. Aleluya. Y uno de los testimonios que la pastora decía, dijo, aleluya, que hizo que muchos que estaban desunidos se unieran dentro de la iglesia, aleluya. Eso es cuando llega alguien con presencia, aleluya. Aleluya, eso es cuando llega alguien que tiene de Dios, aleluya. Que donde se pare la gente dice, mira, vamos acercando, aleluya, porque hay un varón de Dios, aleluya, ya, que trae palabra de vida, aleluya. Aleluya, vamos uniendo a escuchar, aleluya. Vamos uniendo a lo que está predicando, aleluya. Cuando se actúa en unidad y se pone por práctica la unidad, donde usted se para, aleluya, se va a identificar como cristiano. Donde usted se para, aleluya, la gente lo va a identificar, aleluya. Y quizá delante de ti, aleluya, no te digan, aleluya, lo bueno, aleluya, que tienes de Dios, aleluya. Pero, aleluya, del fondo detrás van a dar testimonio, aleluya, de que usted es varón de Dios, aleluya. De que usted es un hombre que tiene de Dios, de una mujer que
Pero cuando permanecen, ¿qué? En una unidad. Aleluya, no que cuando va a otro lado comienza a decir, no, es que en mi iglesia no hay unidad, es que en mi iglesia, aleluya, los hermanos viven peleando, es que en mi iglesia, aleluya, los hermanos viven agarrados, las hermanas, aleluya, viven peleando siempre, aleluya, viven, aleluya, entrándose a puño, aleluya. ¿Qué ejemplo vas a dar de la congregación? Si van a decirlo de aquella congregación, actúan de esa forma. Aleluya. Pero qué bueno es, aleluya, cuando usted va y dice no, aleluya, de su congregación han salido buenos maestros, aleluya. De su congregación han salido buenos evangelistas, aleluya, que enseñan la palabra correcta como está escrita, aleluya. Correcta, aleluya, como Dios demanda, aleluya. Y hace, aleluya, que estés unidos se una, aleluya. Hace, aleluya, que el matrimonio que esté, aleluya, por ahí medio, aleluya, medio chueco se una, aleluya. Porque hay una enseñanza, aleluya, que lo va a identificar para que ellos se mantengan unidos, aleluya. Para que ellos se mantengan unidos en el amor fraternal, aleluya, en el amor como hermano, como iglesia, aleluya, que debe de tener la congregación, aleluya, que debe de tener, aleluya, el que tiene de Dios, aleluya. El que tiene de Dios no crea, aleluya, división. Y la Biblia en el libro de Tito nos enseña que si hay alguien a quien usted no se le tiene que unir, es alguien que causa división. Aleluya. La Biblia dice, aleluya, que el hermano que cause división una, dos o tres veces, deséchalo, aleluya, porque el tal se ha corrompido, aleluya, y Dios ya no mora en él. Y si hay alguien, aleluya, que quizá usted se tiene que alejar, es el que comienza a dividirte del hermano, es el que comienza a dividirte de la pastora, del pastor, es el que comienza a meter cizaña, aleluya, para que no te juntes con el hermano, con la hermana. Ellos crean división, aleluya. Y la Biblia nos enseña que a esa gente, a ellos no se les tiene que unir, aleluya. Únete, aleluya, al que verdaderamente quiera, aleluya, alabar y adorar a Dios. Únete verdaderamente al que no crea contienda con el hermano. A esa gente únete, aleluya. Únete a esa, aleluya, a esos cristianos, aleluya, que dicen, no me importa, no me hables, aleluya, del problema del hermano, aleluya. Háblame de Dios, de Cristo, aleluya. Dame palabras que me levanten, aleluya, que me edifiquen, aleluya. Aleluya, no que me hagas tener rencor en contra de la hermana, del hermano, aleluya. De esos son hombres de Dios que se necesitan en este tiempo. Aleluya. De esos son el aleluya el que se necesita en este tiempo, aleluya. Que se una, aleluya, a lo bueno, no a lo malo, aleluya. Que se una a lo bueno de Dios, aleluya, a lo bueno de la congregación, aleluya. Y que no vea los defectos, aleluya. Porque si siga mirando defectos, va a venir Cristo y usted va a seguir mirando defectos, aleluya. Porque no somos perfectos, aleluya, pero tratamos de perfeccionarnos de día en día. Cada día, aleluya, de cambiar, aleluya. Cada día, aleluya, de transformarnos, aleluya. Cada día, aleluya, de ser diferente, aleluya. Y muchos, aleluya, quizás aunque no lo digan, ven ese ejemplo y dicen, yo quiero ser como él, aleluya. Yo quiero ser como la hermana, aleluya. Yo quiero ser como el hermano, aleluya. ¿Por qué? Porque está dando buenos ejemplos. Y ahí se une en una misma visión, aunque no se lo digan, aleluya. Eso fue lo que pasó, aleluya, con el pueblo de Israel, aleluya. Que Josafat no les dijo que se unieran en oración. Ellos vieron lo bueno de la visión de Josafat y dijeron, quizá me voy a unir a eso. Vieron lo bueno y dijeron, me voy a unir a eso porque eso se ve que trae bendición. Me voy a unir, aleluya, a ese llamado porque eso se ve que trae, aleluya, recompensa, aleluya. No es necesario que te obliguen a hacer algo, aleluya. Hazlo por tu misma cuenta. No es necesario que te obliguen a buscar a Dios. Busca a Dios por tu misma cuenta.
No es necesario que la pastora te 1, 2, 3 todos los días diciéndote busca manera de orar. Ora, ora, ora. ¿Cuándo te vas a levantar y buscar de orar? Por tu misma cuenta, aleluya. Aleluya. ¿Cuándo va a ser el momento en que se va a levantar? Y así quiere levantar a otros, pero ellos mismos están ahí en el suelo, aleluya. Aleluya. Cuando este hombre quiso, aleluya, comenzó, aleluya, a edificar los muros de Jerusalén, él comenzó por una oración en su casa. Y esa oración, aleluya, Dios la contestó. A esa oración Dios le dio respuesta, aleluya. ¿Y qué hicieron los otros? Se unieron a la misma visión de Nehemías, aleluya. Se unieron a la visión porque se dieron cuenta que el varón tenía una buena visión y quería hacer algo bueno por su pueblo, aleluya. Quería edificar los muros, aleluya. Y el pueblo dijo: me voy a unir para edificar esos muros. Tuvimos un programa de trabajo, aleluya. Y uno de los propósitos era edificar los muros. Pero ¿cuántos se unieron desde su casa en edificar esos muros? Aleluya, que desde allá, desde donde, aleluya, se arrodilla solo, donde nadie lo ve, dijeron: Señor, restaura la iglesia, levanta los muros que están caídos. No desde aquí, aleluya, aleluya, sino que desde allá, desde donde nadie lo escuchaba, desde donde ningún hombre lo escuchaba, sino solamente Dios. Dijeron: yo me voy a unir a la visión de la pastora, del pastor, pero voy a buscarlo aquí. Aleluya. Voy a construir este lado. Y si uno construye por aquí, el otro por allá, y comienza a construir, aleluya, todo alrededor, aleluya, los muros se edifican más rápido, aleluya. En el tiempo de Nehemías, aleluya, construían en diferentes lugares, aleluya, para que el muro se restaurara más rápido, aleluya, porque había un acto de unidad, aleluya, por una restauración, aleluya. Cuando la iglesia se une, aleluya, es decir, yo voy a restaurar los muros con mi pastora, aleluya, de este lugar, los muros se restauran más rápido, aleluya. El enfriamiento se va más rápido, aleluya. El que está, aleluya, ahí que se quiere ir para el mundo, se le vuelve a Cristo, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque hay unos muros que se edificaron. Hay una iglesia que está clamando y intercediendo en unidad. Hay una iglesia que se está manteniendo, aleluya, ahí unido en una misma visión, aleluya. ¿Hasta cuándo, aleluya, el Señor diciendo: únete, únete, aleluya? ¿Cuándo llegará ese día, aleluya, que usted se va a unir, aleluya? Aleluya. Es tiempo, aleluya, de unirse, aleluya, en un mismo sentir. Ha llegado el tiempo, aleluya, de unirse, aleluya, en un mismo espíritu, aleluya. Ha llegado el tiempo de unirse, aleluya, con un mismo corazón, aleluya. Ha llegado el tiempo de unirse, aleluya, como Dios está demandando desde hace rato. Porque desde hace rato Dios está demandando de eso. ¿Cuántos predicadores no llegaron en la congregación diciendo, aleluya, por palabra de Jehová, aleluya, de Dios, en la unidad, aleluya? Hasta el pastor había predicado mensaje acerca de la unidad. Se predicaba el poder del acuerdo, aleluya, el poder de la unidad. El tema que llevó mi hermana Yamili, aleluya, acerca de la unidad también, aleluya. Y aunque muchos tomaron la palabra de Dios, aleluya, a otros le dio igual, aleluya, de lo que se predicó. Aunque muchos dijeron: yo me voy a levantar en unidad, a otros como que no le importó, aleluya, eso. Pero gloria a Dios, aleluya, porque así, de poquito a poquito, aleluya, se llena el vaso, aleluya, de gota a gota se llena el vaso, aleluya. Aleluya, de poquito a poquito, de que la iglesia se va uniendo, aleluya, va a haber más liberación, aleluya, va a haber más poder de Dios, va a haber más respuesta de lo alto, aleluya, va a haber más presencia, aleluya, porque la iglesia dice, aleluya, yo voy a unirme, aleluya, yo voy a mantenerme unido, aleluya, me voy a unir a la visión del hermano, de los líderes, aleluya, para engrandecer la obra de Dios, aleluya, para engrandecer lo que Dios está levantando, aleluya, aleluya. Unidos, aleluya. Hay mayor paga del trabajo, aleluya. Hay una mano amiga que te da, aleluya, la mano si caes, aleluya.
Y en el tiempo, aleluya, del frío, de la prueba, de la dificultad, aleluya, el fuego, aleluya, de tu hermano, aleluya, te va a dar calor, aleluya, y va a hacer que te aprendas nuevamente como antes, aleluya. Va a ser el mismo, la misma que veía antes, más visión, aleluya. Porque cuánto, aleluya, en este tiempo tú le escuchas diciendo: yo no soy el mismo que era antes. Antes quizás tenía más revelación, pero quizás el proceso comenzó a apagar eso. Antes quizás buscaba más de Dios, aleluya, de cómo lo busco ahorita. Y aunque en el fondo, muy en el fondo, tú entiendes que está mal, aleluya, de que no eres el mismo de antes, aleluya, muchas veces lo sigues haciendo así y deja eso como normal, aleluya. No es normal, aleluya, que usted haya comenzado en el espíritu y poco a poco, aleluya, se vaya apagando o alejando, aleluya, que diga: no soy el mismo, no soy la misma, aleluya. Es tiempo nuevamente de agarrar de la mano, aleluya, con el Espíritu Santo y caminar juntos, aleluya. Es tiempo, aleluya, de buscar, de doblar más la oración, aleluya, de meternos más con el Señor, aleluya, en un mismo espíritu, en una unidad, aleluya. Es más, aleluya, es tiempo, aleluya, de que cuando usted vea que la iglesia se sienta la presión fuerte con una apatía, aleluya, usted se levanta, aleluya, y dé gloria, aleluya, y anima al hermano y le diga: vamos a dar gloria, hermano, aleluya, para que las cadenas se rompan, aleluya. Es este tiempo, aleluya, es el tiempo, aleluya, de la unidad, es el tiempo de mantenerse unido, aleluya, tomado de la mano, aleluya. Es el tiempo, aleluya, de permanecerse ahí, aleluya, ferviente, aleluya, sin necesidad de obligación, aleluya, sino por su misma cuenta. Póngase sobre sus pies. Es el tiempo, aleluya, de mantenerse unido, aleluya, de mantenerse en esa unidad, aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. Adora la presencia del Señor, aleluya. Todo el que sabe cómo provocar esa presencia, aleluya, provoca la presencia del Señor conmigo, aleluya, que esta noche, aleluya. Aleluya, provoca el avivamiento que está en ti. Esas llamas que llevas por dentro, aleluya. Ese fuego que llevas por dentro, aleluya, avívalo.